El tema que les voy a presentar el día de hoy es construir, implementar y transformar orientaciones y lineamientos de atención preconcepcional, prenatal y posparto para hombres transgénero en Bogotá. Este es el producto de mi tesis de investigación para la maestría en salud pública. Aspiramos a publicar prontamente 3 artículos, sin embargo, me parece muy importante compartir con todas ustedes los resultados de este valioso proyecto. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta acá? Algunos siglas y conceptos importantes. Voy a empezar por hombres transgénero, que son las personas que se identifican con el género opuesto al de su sexo anatómico y construyen su identidad de género independiente de los tratamientos médicos o las intervenciones quirúrgicas. Otro concepto importante van a ser las 3 etapas, que a partir de este momento las vamos a entender como la intención reproductiva, la gestación y el posparto. Y por último, la entidad a cargo, que fue la institución encargada en el distrito, para este caso Bogotá, que fue donde se desarrolló la investigación, de generar las orientaciones o lineamientos en las 3 etapas con enfoque diferencial, y fue el nombre que utilizamos junto con la directora para salvaguardar la identidad de la institución. Bueno, ¿qué es importante acá? Pues abordar el problema de investigación. Para ello es importante cómo atender y entender a los hombres en las 3 etapas es una prioridad en salud pública. En Estados Unidos, pese a que hay un aumento en el interés en salud transgénero, se ha visto un poco interés que se ha visto evidenciado en la disminución de investigación sobre las necesidades reproductivas de los hombres trans. Además, han identificado barreras estructurales que, a pesar de que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos solicitó a los ginecobstetras eliminar estas barreras, estos hicieron caso omiso. Una situación similar se vivía con la Unión Europea, en que no obstante, a pesar de que habían leyes que vulneraban las libertades individuales, por ejemplo, si una persona decidía hacer cambio de sexo, no se reproducía, ya que si decidía reproducirse, debía vivir con el sexo y el nombre que no deseaba. Pasando a nuestra región en Latinoamérica, en Bolivia, la organización Mano Diversa ha trabajado fuertemente en la construcción de términos sobre diversidades. Ahora bien, a pesar de que se ha posicionado el tema en la agenda pública por los activismos, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales, lastimosamente las agendas gubernamentales no le han dado prioridad a la salud transgénero. En Argentina, importan los cambios lingüísticos. Sin embargo, Blas Radi, que es uno de los activistas más fuertes que hay en este país, dice que no solamente el lenguaje es necesario, sino también medidas materiales que sustenten estos cambios. A nivel Colombia se promulgó la famosa resolución 3280, que es de la cual se derivan todas las rutas de atención integral en salud. Al 2022 no había claridad en la materialidad de las rutas, y a pesar de que esta resolución planteaba una adecuación en las 3 etapas para personas con enfoque diferencial, la población LGBTIQ+ seguía enfrentando prejuicios y violencias. En Bogotá, que fue el sitio donde decidimos realizar la investigación, la falta de conocimiento en salud transgénero se veía evidenciada en el retraso en el crecimiento, en la creación de las rutas de atención en salud con enfoque diferencial. ¿Con qué evidenciamos esto? Que habían actitudes negativas, discriminación verbal y física hacia la población LGBTIQ+. En el informe de línea base de política pública de la población, los transgénero pertenecían a los estratos socioeconómicos más bajos, y al 2018, de 52.704 personas que pertenecían a la comunidad LGBTIQ+, se identificaron 322 hombres trans. Bogotá fue el primer lugar en generar las orientaciones o lineamientos de atención en salud con enfoque diferencial, pero pese a esto, los procesos salud, enfermedad, atención, cuidado en los hombres transgénero habían sido un tema poco abordado. Y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud no existían datos de atenciones a los hombres transgénero en las 3 etapas. ¿Y por qué nos dimos cuenta de esto? Uno de los instrumentos que utilizamos durante la investigación fue el derecho de petición. Este derecho de petición lo enviamos a la entidad a cargo para que nos dijera por EAPB cuántas personas transgénero, tanto mujeres como hombres, tenían afiliadas, y la respuesta es que no tenían caracterizada la población. Otro tema, y yo me imagino que muchas de ustedes lo han evidenciado en sus servicios, es que los CIE-10 solamente están vinculados al sexo femenino, dejando de un lado a los hombres. ¿Qué pretendíamos con este estudio? Analizar cómo fue el proceso de construcción e implementación de las orientaciones o lineamientos para los hombres transgénero en las 3 etapas, y que esto se considera como un asunto de salud pública. La metodología, que es la parte que más me gustó de esta investigación porque me parece que fue totalmente riquísima,
Lo que hicimos fue un estudio cualitativo e interpretativo con un muestreo intencional de bola de nieve, donde empezamos con una población mínima y ascendimos a 12 personas. Esto lo hicimos mediante conexiones y referencias, y en total participaron 12 personas que se dividieron en 3 hombres transgénero que tuvieron la experiencia de gestar y vivir el posparto, y un hombre transgénero que desde el activismo político y la experiencia de allegados emitió una serie de recomendaciones a la ruta. Vale la pena destacar que todos estos participantes dieron aportes a la ruta que generó el distrito. Funcionarios de salud participaron en total 9, 2 tomadores de decisión y 7 funcionarios de las APB de Bogotá, con los cuales tuvimos contacto presencial, y previamente se envió carta y correo para que se actualizara la información. Acá me parece importante destacar que estos funcionarios hablaron a título personal y no a nombre de la identidad. Frente a las fuentes de información, tuvimos entrevistas semiestructuradas y se elaboró un instrumento por cada actor, un diario de campo porque decidimos hacer un trabajo de tipo etnográfico, 19 derechos de petición, que esos 19 derechos de petición se enviaron 2 a las entidades tomadoras de decisiones y 17 a las EPS, que lo triste de esto es que de 17 APBs que tiene Bogotá, solamente 2 han implementado las rutas con enfoque diferencial. Al análisis de los datos decidimos llamarlo transformando los datos, y el método que utilizamos fue el inductivo, realizando una lectura abierta, una codificación por ciclos, un análisis estructural y posteriormente una interpretación crítica. Esta información se sistematizó en hojas de cálculo y posteriormente, como uno de los objetivos específicos que teníamos planteados era hacer un análisis crítico de la interseccionalidad, donde por medio de 12 preguntas descriptivas y transformativas analizábamos los documentos o lineamientos que generó la entidad a cargo. Esta investigación pues tuvo el aval del Comité de Ética de la Sala de Ciencias Sociales de la Universidad de Rosario, y en todo momento garantizamos anonimato, confidencialidad y la libre participación. Frente a la triangulación de la información, esta fue una triangulación multimétodos que se obtuvo mediante los actores y diferentes fuentes de información, y el marco conceptual en la que, mediante la revisión documental, los lineamientos normativos y algunos otros documentos, robustecimos, digamos, el documento, y este marco conceptual no direccionó los hallazgos. Tras este proceso encontramos los siguientes resultados, y es que trabajamos con 3 grandes categorías preestablecidas y una serie de subcategorías. Primera categoría grande, la construcción e implementación de las orientaciones o lineamientos paterno-perinatales, porque acá no debemos olvidarnos que solamente las mujeres gestan, los hombres también gestan, y es muy importante que desde cada uno de los servicios de sus clínicas empecemos a implementar esto. En la primera subcategoría, participación, equipo y conformación, mediante las entrevistas encontramos que fue una iniciativa de la Secretaría Distrital de la Mujer, que en la ruta que realizó la entidad a cargo en el distrito tuvieron en cuenta la experiencia de vida de personas transgénero, pero por el contrario, en las únicas 2 APBs que habían sacado una ruta con enfoque diferencial no habían tenido en cuenta las experiencias de personas trans. Los profesionales de la salud que conformaban la ruta en su mayoría eran epidemiólogas o epidemiólogos, salubristas públicas y otras especialidades. Llama la atención que están compuestas sobre todo por enfermeras, enfermeros o médicos o médicas, pero ninguno de estos tiene formación en asuntos de género. A pesar de que la Alianza Transmasculina Abortera de Colombia había emitido una serie de recomendaciones en materia de interrupción voluntaria del embarazo en el documento, solamente estaba contemplada la interrupción voluntaria para mujeres y niñas, dejando a un lado los cuerpos gestantes. En cuanto a las acciones y retos, la salud transgénero siempre era el último punto en las asistencias técnicas que realizaba la entidad a cargo a las EAPBs. Uno de los retos que tenía la entidad a cargo como tal era formar profesionales para entender a los hombres transgénero, ajustando el modelo de historia clínica e incluyendo a las personas transgénero con intención reproductiva en la consulta preconcepcional y en la asesoría en lactancia paterna, y si no tenía intención reproductiva, remitiendo la asesoría de planificación familiar. Acá en las anteriores conferencias hablaban de la importancia de la asesoría en planificación familiar, y acá quiero hacer un llamado a que debemos ser muy cuidadosos con los métodos en los que educamos a nuestros hombres transgénero cuando consulten los servicios, porque pueden afectar el proceso hormonal que han tenido durante años.
Frente a la transformación de los protocolos, es muy importante que se haga con enfoque integral, equitativo y digno. En la otra subcategoría, dificultades y barreras, evidenciamos en las entrevistas que hay falta de conocimiento en salud transgénero y ello se traduce en discriminación verbal y física hacia la población. Muchos de los profesionales de la salud experimentábamos estrés y angustia por desconocimiento. De hecho, a mí esta investigación nace también por un tema personal, es que en el 2018, en plena consulta de control prenatal, me llegó un hombre transgénero y yo no tenía conocimiento en cómo debía abordarlo. Llamé a pedir línea técnica en ese momento al gerente de la corte que me lideraba y no teníamos un documento como tal. Las recomendaciones en el posparto para hombres transgéneros son totalmente escasas. Solamente 2 EAPBs, como les comenté, habían adaptado los documentos y esta información la tuvimos por derecho de petición y habían nociones por identidad de género de tipo cultural, moral y religiosa que habían dificultado la construcción de la ruta. Frente a la última subcategoría, capacitaciones, significado, proceso de formación y aprendizajes, la entidad a cargo había ofertado un curso de 40 horas que era totalmente gratuito. Sin embargo, evidenciamos poca asistencia porque este curso estaba desarrollado para que el profesional de la salud lo realizara en su tiempo de descanso o en el turno contrario y esto generaba un bajo incentivo. Los profesionales de la salud no debemos constituir barreras para la atención de los hombres trans y el saber poder que se emiten en las capacitaciones hace que los hombres transgénero confíen en los criterios y el plan de manejo que nosotros imponemos como enfermeros o como obstetras. Y es importante destacar acá que en una de las entrevistas que se realizó a una de las EAPBs nos dimos cuenta que estaban haciendo capacitaciones sobre salud transgénero, sin embargo nos llamó la atención que estas personas no tenían experiencia en salud transgénero y mucho menos en asuntos de género. Y pues todo esto está mediado por relaciones de poder, que Michel Foucault fue uno de los autores claves que utilizamos para el marco conceptual de esta investigación. Frente a las respuestas institucionales y normativas, en la primera subcategoría, que fue retos y aprendizajes, una de las grandes tareas que tenemos que hacer en el sistema general de seguridad social en salud en Colombia es caracterizar a la población transgénero. La experiencia de ser hombre transgénero en el sistema general de seguridad social en salud está mediada por factores sociales, políticos y económicos, y desde la salud pública debemos asumir posiciones políticas que se traduzcan en acciones benévolas para los hombres trans. También debemos hablar de la construcción de una nueva salud pública y no es hacer salud pública desde la enfermedad, sino hacer salud pública desde la salud. Asimismo, visibilizar las violencias institucionales que viven las personas transgénero y muchos de los profesionales de la salud al interior de los servicios. En la segunda subcategoría, que fueron los itinerarios burocráticos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la violencia institucional, evidenciamos que hay alta rotación del personal y eso se traduce en una deficiencia institucional grave, y es que el hecho de que rote a cada momento, en todo momento el personal, quiere decir que los pocos que capacité se fueron y tengo que seguir capacitando a un nuevo profesional. Que el cambio de sexo en el documento de identidad es una barrera porque hay muchos hombres transgénero que tenían que interponer acciones de tutela para acceder a los servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y hay procesos sociales y culturales que invisibilizan a las personas transgénero con las directivas de las APBs. A muchos de los gerentes, al no ser una población masiva, solamente 322 identificados en Bogotá en 2018, pues le han prestado poca atención al tema. Hay barreras del sistema laboral que genera una consecuencia en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y es que la mayor fuente de empleo de la población transgénero es la no formal. Y en cuanto a la violencia institucional, hay relaciones desiguales del poder que se da por nociones sexistas, racistas y morales. En cuanto a la violencia obstétrica, los hombres trans también la padecen, no solamente las mujeres cisgénero, y tenemos un desafío político y es la eliminación, mitigación y la no normalización de este tipo de violencia. Y es que esta ha sido históricamente una violencia estructural que se da hacia mujeres cisgénero por nociones de género, clase social, etnia o raza. Que el gestar se identificó, siempre es asociado con la condición biológica de ser mujer y los hombres transgénero que gestan es una construcción social. Y lo importante de estas construcciones sociales es que estas se ajustan y se van modificando con el tiempo. Y los procesos de paternidad debe ser una decisión totalmente autónoma y nuestra labor como profesionales de la salud debe ser brindar acompañamiento. En la última
gran categoría que es atención en salud diferencial se identificaron unas oportunidades de mejora, y es que por desconocimiento en la atención se ha retrasado la construcción de los protocolos de atención en salud con enfoque diferencial. La salud es una práctica social y esta transformación de la salud se da de acuerdo al tiempo histórico y la formación económica preponderante. Me encantaba la introducción cuando presentaron el tema porque decían que los temas de género están cogiendo fuerza y es una realidad, compañeras y compañeros, que todos los días a su servicio van a ir llegando personas transgénero, personas no binarias y tenemos que saber cómo los vamos a abordar. La actualización de las rutas de atención en salud requiere de lenguajes y procedimientos y la caracterización de la población transgénero nos ayudaría a hacer una mejor demanda inducida, a mejorar el trato e identificar los pronombres. No hay nada más importante que decirle a la persona cómo quiere que lo llame. Y esto nos ayudaría finalmente a fortalecer acciones de anticoncepción. En la segunda subcategoría grandísima, que son las transformaciones en la atención en salud, estrategias de inclusión y otras miradas, evidenciamos que el embarazo es un proceso anormal o patológico, así lo consideraban algunos entrevistados. Y este debe ser un trabajo que es totalmente adaptativo y progresivo. Debemos hacer una comprensión desde la atención transdisciplinar y hacer un proceso de inclusión, lenguaje y algunas acciones. Y por último, el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, cultura y sociedad, donde desde la salud pública debemos aprender a interpretar el problema de salud, los lenguajes, el significado, el contexto y hacer una inclusión de lo social con las condiciones de salud, donde miremos los cambios y las competencias culturales. Hay barreras estructurales de segregación que responden a prejuicios y prácticas discriminatorias que hemos normalizado. Una de ellas es la violencia obstétrica. Y la interculturalidad es súper clave porque debemos pasar de un salubrismo técnico-normativo a un salubrismo que interprete y que cuide. Y es que estos cambios de orden mundial en las instituciones de salud y los profesionales de la salud, si nosotros no nos adaptamos, la legitimidad científica no se va a actualizar y se van a producir barreras en atención en salud. Frente al análisis crítico desde la interseccionalidad de los lineamientos de atención en salud preconcepcional y prenatal que generó el distrito, en el lineamiento preconcepcional nos dimos cuenta que el enfoque diferencial está muy bien desarrollado, sin embargo el enfoque interseccional no se desarrolla. En el lineamiento prenatal empezamos por la sola problematización del título porque hablan del lineamiento materno-perinatal, pero estamos dejando a un lado las paternidades trans. Sería un lineamiento materno-paterno-perinatal. Este no tiene un enfoque diferencial y mucho menos interseccional. Como grandes hallazgos, encontramos que en el preconcepcional nos debemos repensar la definición de género del sistema de historia clínica, que el documento muestra una concepción de género no binaria, se hace un abordaje unidimensional, pero no entran en el análisis categorías relacionadas como la clase social, en epidemiología lo manejan como nivel de ingresos o posición socioeconómica, o en algunos casos la raza. Y en el lineamiento prenatal, el enfoque diferencial no está desarrollado, no hay ninguna referencia normativa a la salud trans, y es que lo más preocupante es que el distrito generó un lineamiento de atención integral en salud para personas transgénero y no binarias, y este no lo tomaron en referencia como el documento materno-perinatal, que es el que guía a casi todas las instituciones de salud que estamos representando en este simposio. Y la falta de desarrollo de enfoque diferencial se hace evidente en las orientaciones de lactancia, ya que el documento parece asumir que solamente lactan las mujeres y género. Ahora, las asesoras en lactancia materna y paterna tenemos que empezar a generar estrategias para asesorar a los hombres trans que deciden llevar este proceso a cabo. Frente a la discusión y conclusiones, me parece muy importante destacar que es el primer trabajo que se realiza en Latinoamérica sobre embarazo en hombres transgénero y cuenta con las voces de actores clave del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que pese a que se generó un documento, este documento existe con enfoque diferencial, no se hace énfasis en salud transgénero y esto no es suficiente, ya que no se considera a los hombres transgénero como una población que existe dentro de la ruta. Y en el lineamiento prenatal, como les comentaba, solamente está dirigido a mujeres y género, dejando de un lado los cuerpos gestantes. En cuanto a la implementación, se encontró que existen 2 documentos. Sin embargo, las EAPBs, que son 17 en Bogotá, no tienen conocimiento del documento. En consecuencia, hace que no se aplique lo mínimo que el documento dice, se genera violencia institucional y barreras en la atención en salud. Y al no considerar a los
hombres transgénero por nociones culturales, morales, religiosas, identidad de género, minoría. Como esto no representa un costo significativo en materia de mercado, pues no tiene un peso importante dentro del sistema general de seguridad social en salud. El lenguaje es una pieza de inclusión súper clave. Debemos empezar a reemplazar términos. En vez de hablar de vagina, debemos hablar de abertura genital frontal. En vez de hablar de lactancia materna, podemos hablar de lactancia paterna, o en vez de hablar de amamantar, reemplazarlo por el término de dar pecho. Como aportes desde la salud pública, no solamente nos debemos quedar con el adecuado uso del lenguaje, debemos posicionar y materializar la salud de las paternidades dentro de la agenda pública y privada. La salud en los hombres transgéneros es un tema que debe ser de actualización constante. El modelo de historia clínica de las APVs e IPS debe adaptarse. Sin embargo, este rediseño no es sencillo porque requiere mucha materia prima, costos y pues ingenieros de sistemas que nos asesoren en el proceso. El hecho de que no se permita categorizar, clasificar ni reconocer a las personas transgénero hace que nosotros los categoricemos dentro de la categoría otros. Esto invisibiliza y constituye una barrera para la población. El embarazo en hombres transgénero debe dejar de ser considerado como un proceso anormal o patológico porque incluye las identidades trans y los obliga a declararse enfermos, concibiendo la medicina como aquella que enferma y como aquella que cura. La interculturalidad es súper clave porque nos ayuda a asesorar y a crear intervenciones que se salgan de los modelos biologicistas e individuales. Y en Bogotá, acá sé que hay gente de otros sitios del país, estoy hablando a nivel Colombia en este caso, debemos adoptar una perspectiva estructural con equipos transdisciplinares que nos ayuden a desarrollar intervenciones con enfoque diferencial e enfoque interseccional. Como limitaciones encontramos que este estudio solo se realizó en Bogotá. Hubiese sido muy valioso realizarlo en toda Colombia, pero el tiempo de una maestría de 2 años es muy poco para hacer una tesis de esa magnitud, quizás de pronto en un doctorado. Y dentro de las fortalezas es que se da voz a las personas transgénero, se identifican vacíos y es un estudio multimétodo. Por último, en las recomendaciones, a las entidades a cargo, en este caso del distrito, es que debemos estandarizar cambios en el modelo de historia clínica para incluir a las identidades de género diversas y poder caracterizar a la población trans en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al distrito, a Colombia y a las EAPBs que hay, debemos robustecer y crear rutas de atención en salud para las 3 etapas de los hombres transgénero con enfoque diferencial. Si quizás acá hay algún decano o director de programa, es importante que en los pensum empecemos a incorporar cátedras para atender y entender a las personas transgénero. Y muy valioso que en estas cátedras participen personas transgénero que tienen formación en salud. Formar al personal sanitario de las EAPBs e IPS para atender y entender a los hombres trans, no solamente a los hombres trans porque este trabajo se enfocó en eso, sino también a las mujeres transgénero. Incorporar los principios del SOC8 que propone la WPAT o la All Professional Association for Transgender Health en las instituciones de salud. Investigar temas como la salud en personas transgénero, y pese a que el ser salubrista público no solamente implica que yo tenga un título. Todas las enfermeras y enfermeros hacemos salud pública desde donde estamos. Es importante que desarrollemos políticas de cuidado, que es lo que han estado haciendo todas mis compañeras en este simposio, explicando esas políticas que desarrollan desde cada tema, con perspectiva de género, situándonos en la relación salud, enfermedad, atención, cuidado, cultura y sociedad. Y por último, no olvidar que debemos hacer salud pública desde la salud y no desde la enfermedad. Acá traje algunos testimonios, sin embargo, por temas de tiempo, pues no los voy a leer porque no quiero quitarle tiempo a la próxima compañera. Me parece importante destacar que uno de los resultados más lindos que tuvimos con esta investigación es que por orden de la entidad a cargo se incluyó dentro de los criterios de alto riesgo obstétrico el ser hombre trans, porque ellos requieren un abordaje multidisciplinar donde participe psicología, endocrinología, obstetricia y enfermería con formación en asuntos de género, y es muy importante que aprendamos de los mismos pacientes. A mí me pasó de lo particular que aprendí un montón de ellos durante las entrevistas. Acá al final encuentran pues las referencias que tuvimos en cuenta para este trabajo de grado y pues muchas gracias.